Bueno, acá estamos, se largó lunes 26 de junio en esto que es el panel 3 y 4 de Brainstorming. Estamos acá con el gurú, Enrique Erice, el pensador de todo esto, Carlos Echepare, acá para moderar un poco todo lo que va a ser este panel número 3. Te recuerdo muy rápido, el panel número 1 lo hicimos con Héctor Huergo, Santiago Sáenz Valiente, Germán Di Vela, lo tenés online, lo podés ver, y ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con cultivos de verano. Panel 2, trabajamos infraestructura, condicionamiento de la demanda, mercados internacionales, y ahí lo hicimos con Gustavo Oliverio, con Hernán Palau de la UBA y con Mariano Otamendi, justamente un especialista en todo lo que tenía que ver con trigo. ¿Qué vamos a ver hoy? Cultivos de verano en el primer panel. La idea es que 5:30 estemos trabajando con el panel 4. En el panel 4 vamos a ver valor agregado a la cosecha. Presento a los invitados, un lujo tener a muchos amigos nuestros. Señor director, ¿por dónde empiezo? Empiezo por allá, lo tenemos a Gustavo Grocopate, todos lo conocen. Un creador de empresas, recién justamente charlábamos con él de una empresa que desarrolló y ya la tiene dando vuelta y en bolsa y arma y desarma y vende, así que impresionante, ¿no? Porque creo que lo que viene hacia adelante es eso, el espíritu emprendedor, ¿no? El crear, el desarrollar, el hacer cosas en esta oportunidad que tenemos por delante. Al lado Javier Buján, otro gran amigo de la casa, Javier Buján, presidente de la Federación de Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales. Lo estaba por presentar a nuestro tercer invitado, que es Raúl Dente, también otro gran amigo que está siempre acá, de la Federación de Copiadores. Y Diego Cifarelli, presidente de FAIM, estuvimos hace muy poquito hablando de la industria molinera. Bueno, y este desafío de hablar de cultivos de verano, cultivos de invierno. Vengo tan rápido para tratar de que no robar tiempo, pero de explicar que, bueno, me voy medio acelerado. ¿Vamos a los temas? Vamos. Bueno, la idea es... Partimos de la misma hipótesis, a la gente le explico por qué hicimos este brainstorming. La idea es, como yo digo, yo no soy agrónomo, soy especialista en mercados. Tranqueras adentro, el productor argentino es conmovedor. Y yo creo que desde el punto de vista agronómico hay poco para discutir, pero tranqueras afuera, en mi opinión, mi humilde opinión, hay materias pendientes. Y cuando hay un presidente de la nación, que más allá de que a uno le guste o no le guste, que dice día por medio que quiere fomentar o que la agroindustria es el sector más dinámico de la economía argentina, yo no lo quiero desaprovechar. Y por eso la idea de convocar a este brainstorming, convocar a mentes lúcidas o referentes del sector, que los hay y los estamos presentando acá. Por supuesto habrá opiniones que pueden ser divergentes, pero la idea es aportar ideas para cómo hacemos para alcanzar eso que el presidente quiere, que la agroindustria prospere y que Argentina tenga más valor agregado. Esta es la idea y por eso arrancamos entonces, hoy vamos a hablar del trigo fundamentalmente. Las preguntas son si somos competitivos produciendo trigo, eso lo vamos a charlar. El valor agregado en trigo, si es posible o no, tal vez Diego nos pueda explicar hasta qué grado eso es posible. ¿Qué otros cultivos alternativos merecen ser promocionados si decidiéramos que aumentar la producción de trigo puede ser un problema para Argentina, superando las 20 millones de toneladas? Yo estoy entre los que piensan eso. Y viabilidad de la cebada, colza y legumbres. Con un planteo, es decir, a mí los que me conocen me han visto, lo he dicho, en Todo Trigo hace 2 años, dudo de la competitividad del trigo en la Argentina, el mercado de trigo ha cambiado en el mundo, de los 5 grandes exportadores que eran Estados Unidos, Canadá, Australia, Unión Europea, Argentina, ese club de los 5 se desarmó, arrancó Rusia, tal vez los mejores campos del mundo para hacer trigo, Ucrania, Kazajstán, Uzbekistán, esos tipos están creciendo y viene una movida distinta en el mercado de trigo, viene un aumento de la producción y Argentina, lejos de los centros de consumo, un 33% de la demanda está en el sudeste asiático, viene atendida por Australia o Estados Unidos por el Pacífico, otro 30% de la demanda mundial está en el norte de África y Medio Oriente, ahí nomás están los países afluentes al Mar Negro, la Unión Europea con sus subsidios, y nos queda Sudamérica, que es un interesante mercado de casi 20 millones de toneladas de importación por año, pero Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Bolivia le compran trigo a Estados Unidos, a algunos le conviene por el Pacífico a Estados Unidos, compran en la Argentina, nos queda Brasil, entonces me parece que el panorama es distinto al de hace 10 o 15 años atrás. Por eso, la idea mía de ver qué posibilidades hay de aumentar o fomentar o prosperar en la siembra de autocultivos alternativos. Gustavo, que es el primero que le voy a hacer la palabra,
me decía la vez pasada en una discusión que tuvimos con este tema, él me decía, bueno, él me decía, necesitamos 8,5 millones, 9 millones de hectáreas de cultivos de invierno. Ahora, si eso significa 6 millones de hectáreas de trigo, que por ahí digo, estaría muy de acuerdo que tengamos 25 millones de toneladas de trigo, estaríamos para mí en un problema desde el punto de vista de materia de precios, ¿no? Que este año creo que zafamos, después lo vamos a aumentar por el problema de los trigos en Estados Unidos, algunos problemas, algunos países que pierden este año producción y que son los más importantes exportadores. Pero vamos primero con Gustavo, que me interesa, como ustedes se imaginan, la opinión de Gustavo respecto de cómo ve el futuro del trigo en Argentina y qué posibilidades hay de que exploremos otras alternativas. Un gusto estar con todos acá. Un placer. Mira, yo creo que el tema de trigo me parece que hay que verlo en forma más sistémica, ¿no? O sea, entender que vamos a 40 millones de hectáreas de agricultura en Argentina, digamos, años más tarde, más temprano, pero estamos en esa dirección. Va a depender de los precios, de algunas variables internas, pero daría la impresión de que eso sería el número, por lo menos por ahora. El tema es cuántas de esas 40 millones son cultivos de primera y de segunda. Entonces ahí daría la impresión de que el equilibrio estaría alrededor de las entre 8 y 10 millones de hectáreas de cultivo de invierno, digamos, para dar eso. Ahora, ese cultivo de invierno, los mercados nos van a ir marcando cuáles son. Ahora, no es solo los mercados lo que te marcan que son, también la construcción de la competitividad. O sea, vos tenés que trabajar para hacer, digamos, el mercado te va a dar un precio de referencia, pero eso tiene que estar macheado contra el costo real que vos tengas, es decir, dólares por tonelada de ingreso versus de costo en dólares por tonelada que tenés. Entonces hay mucho para trabajar en este tipo de productos, pero muchos de ustedes saben más que trigo que yo, pero puedo dar el ejemplo de las legumbres. En legumbres, la India empieza a ser neto importador, un caso muy parecido al que tuvimos con la soja en China en la década del 90. Se espera que haya una demanda de alrededor de 20 millones de toneladas de legumbres en los próximos 6-7 años en la India, que tienen que ser abastecidas por Canadá, Australia o Argentina, digamos. Esas 20 millones de toneladas de legumbres son 10 millones de hectáreas de legumbres. O sea, solamente si la demanda esa la cubríamos, hay 10 millones de hectáreas más que hay que sembrar. Hay que tratar de que se siembren en Argentina y no en Canadá o en Australia, que por otro lado, Australia y Canadá tienen problemas, o sea, tenemos condiciones mejores nosotros desde el punto de vista agronómicas y desde el punto de vista ambientales. Por supuesto que siempre le pegamos un hachazo a las condiciones naturales con la política y con las restricciones de otro tipo, pero nosotros podríamos ocupar eso, no digo 10 millones, pero 5 millones de hectáreas, 6 millones de hectáreas. Entonces la discusión para mí conceptual, y traigo el ejemplo de las legumbres, porque también es para trigo de alguna manera o cebada, nosotros no podemos recular, nosotros tenemos que ir por más. Ir por más es mejorar la competitividad, porque el espacio que no ocupamos nosotros, porque reculamos, lo ocupa otro. Y nosotros tenemos la obligación, el deber, el compromiso de generar más producción, más trabajo. El valor agregado no solo se genera transformando las materias primas, sino haciendo más materias primas. Es usar tecnología para hacer más materias primas. Es más trabajo de camioneros, más trabajo de... Entonces, los que teóricamente estamos o tenemos la suerte de tener un sector donde vemos con bastante claridad que el mundo necesita nuestros productos, pues, si fuéramos industriales, realmente no tendríamos tanto ese compromiso porque somos víctimas de la globalización. Nosotros no somos víctimas de la globalización, nosotros tenemos una oportunidad, tenemos el compromiso, el deber, de ver cómo pensamos para adelante en agrandar la torta. Esto puede ser legumbre, puede ser trigo, puede ser cebada, bueno, en fin, tenemos que ir resolviéndolo, colza obviamente, eso. Brevemente he dicho, con la colza, pero bueno. Bueno, no sé, a lo mejor no le encontramos la vuelta, ¿no? Pero nada, ese comentario, ¿viste? Después hay un montón de detalles, que el caso del trigo es un caso muy paradigmático, porque la verdad que nunca le empezamos, digamos, le encontramos la vuelta, pero evidentemente el trigo se conecta con el tema de la agroindustria por la industria molinera. La industria molinera es una industria de los pueblos, o sea, nosotros tenemos que tratar de que esa industria funcione, porque es la pequeña industria que tiene en un pueblo y que genera algo, ¿no? Entonces, tenemos ahí un problema, tenemos
el doble de capacidad de molienda que la que deberíamos tener. Eso se resuelve por varios lados. Una es tratar de procesar más para exportar, o sea que tiene que haber una política de Estado para poder exportar harina o productos. No es fácil, es muy complejo. Estamos compitiendo con Turquía, con otros países, muy complicado, pero tenemos a Brasil al lado. Es decir, no hay mayor complementariedad con Brasil que es la cadena del trigo. Sí. Tenemos que buscar eso. Ahora, ¿cómo se busca eso? Bueno, habrá que armar empresas mixtas, empresas brasileñas que compren molinos acá, empresas molineras acá que compren molinos allá, integrar las cadenas de valor. Ese es el gran desafío del Mercosur, crear empresas integradas, salir a exportar juntos, pero también con un gran mercado interno. Nuestro mercado interno no son los 40 millones de argentinos, sino son los 300 millones que es el Mercosur, más Venezuela, que es también es un gran consumidor. En fin, hay temas de las decisiones estratégicas en el tema de la cadena del trigo que integran la industria con la producción. Y por supuesto, la otra integración que es hacia la tecnología, porque siempre hablamos de una integración aguas abajo, pero no hablamos de las integraciones, o sea, la tecnología para producir más, el uso mayores de nutrientes, los nuevos productos biológicos, la agricultura de precisión, la biotecnología, en fin, hay todo un paquete nuevo tecnológico que es el que viene. Bueno, nada. Bien. Para arrancar, bien, ¿no? Bien. Le vamos a Javier Buján. Sí. Javier, ¿qué opinás? Bueno, lo que pasa es que Gustavo me parece que lo primero que hizo es marcarnos una macro. Me parece que está prácticamente gran parte de lo que vamos a terminar hablando, la macro ya está dada. Si vamos puntualmente, me parece que hay cosas que hay que empezar a definir. Legumbres, por ejemplo, y por ahí vos conocés mucho más, las zonas. O sea, hay zonas donde vamos a tener posibilidad de rotar el cultivo hacia otra cosa y hay zonas que no se va a poder hacer. Eso por un lado. Después yendo específicamente y metiendo un poco más en el trigo, que por ahí es el caballito de batalla mío, es algo que me encanta, que lo disfruto, la discusión de trigo a lo largo de todo este tiempo. No es que uno no comparta 24 o 25 millones, yo digo en líneas generales con cualquier cultivo. En el fondo lo que uno pide es decir, bueno, un crecimiento ordenado, un crecimiento de acuerdo a la demanda y producir lo que la demanda quiere. O sea, una de las cosas que pasó en Argentina es que la política nos llevó a producir algo que no sabemos qué fue. Lo llamábamos trigo porque, bueno, se parece, nos mirábamos y decíamos, parece que es trigo, y así terminamos en el mundo, ¿no? O sea, Argentina terminó yendo a Vietnam, a Bangladesh y perder oportunidades, Egipto y otros mercados con una mayor demanda de calidad. A mí no me asustan los 20, superar los 20, en la medida que algo que recién mencionó Gustavo, que es en qué condiciones le vamos a dar a la molienda o digamos a la industrialización de eso. O sea, si realmente hay una política de Estado que persiga un abaratamiento de los costos, sobre todo de exportación, que es donde tenemos el mayor problema, y supongo que Diego lo va a poder decir con números más coherentes, en donde no tengamos que trasladar 500 kilómetros una bolsa de harina para exportarla, cuando tenemos un puerto a 100, a 145, esto lo digo porque venimos peleando por un puerto de contenedores en Necochea para sacar toda la producción de harina del sudeste y que no tenga que recorrer hasta Zárate para salir, mercadería de Pigüé o de Tres Arroyos. Eso por un lado, pero para que eso suceda también, como bien decías al principio, incuestionable el productor argentino en cuanto a su capacidad de producción. Yo digo a veces cuando uno da las charlas y todo, recordemos que Alfonsín se fue queriendo tener 50 millones, no llegó. Hoy estamos en 130 y si hacemos un recorrido de lo que pasó en Argentina es imposible que lo superamos y lo duplicamos. Bueno, eso lo hizo el productor. Hoy por hoy me parece que hay que volver a algunos puntos que son esenciales. En el trigo venimos trabajando mucho en la recuperación de calidad justamente para recuperar mercados que no nos depriman el precio, porque 20 millones de toneladas de trigo también puede ser un problema y lo vivimos con 14, porque no tuvimos calidad. No solamente los kilos traen problemas, sino también lo que producimos trae problemas y cómo lo producimos. Ahí es donde coincido en dos cosas. Una, yo creo que eso el productor ya lo entendió. Vimos los niveles de fertilización de este año, vimos los cambios de grupo, o sea, me parece que va en ese camino. Y sí creo que Tranqueras afuera sigue con una deficiencia no menor, ¿no? Y ahí creo que no es solamente
la culpa del productor. Me parece que varios de los que estamos acá tenemos algo de responsabilidad, no porque no lo hagamos nosotros, sino a dónde pertenecemos cada uno respecto de utilizar esas herramientas. Me parece que hay muchos integrantes de la cadena, algunos por desconocimiento, otros porque es un negocio que es para mí, y otros justamente porque en la medida que menos tenga un volumen en los mercados de futuro, manejo bien el mercado. O sea, ¿por qué admiramos Chicago? Admiramos Chicago porque sabemos que nadie puede manejar Chicago. Y sin embargo tenemos un mercado de futuro en Argentina que lo queremos disparar y que no lo hemos logrado. O sea, cuando hoy vemos que manejamos 24 o 25 millones de toneladas en un mercado de futuro en Argentina, eran casi las mismas que manejamos en el 2001, ¿no? Entonces nos caímos, por supuesto, producto de lo que pasó en el 2001, y no hemos podido recuperarlo, porque en el 2000 no teníamos 130 millones de producción. O sea, si lo miramos fríamente, hemos ido para atrás. Y me parece que eso es un arma fundamental, como pueden ser los seguros multirriesgo y un montón de cosas que uno le puede ir incorporando al negocio. Pero me parece que la herramienta que ha tenido el productor, yo lo vi el año pasado, cuando comenzamos desde la Cámara a participar en distintas reuniones con el Ministerio de Agroindustria de la provincia. Fundamentalmente el productor decía, no, nosotros lo que necesitamos para enero es tener un piso de 155, 160. Eso era marzo, abril del año pasado, antes de sembrarlo, y bueno, y el mercado estaba en 45, 50. Llegamos a 170. Bajamos a 155, no sé, una cosa así. Volvimos ahora a 160, costamos igual, el tipo de cambio era mejor en enero que ahora, y si hablemos si lo comparamos con tasas, por ejemplo, y tenemos como 6 millones de toneladas de trigo, 6 millones y medio de toneladas de trigo sin comercializar y sin cobertura. Porque uno sin comercializar dice, bueno, la puedo tener, pero tengo una cobertura. Y hoy eso pasa con soja, pasó con maíz es gravísimo lo que perdió el productor. Y hoy hablas con muchos productores y dicen, no, pero yo cuando valía 150, 155 no lo tenía. Sí, pero tenías un mercado de futuro que te permitía guardar el precio hasta que lo tengas. Bueno, me parece que eso es fundamental, porque para mí juegan todos. Juega en la rentabilidad, por supuesto, donde logra tener una rentabilidad mucho mejor. Juegan las condiciones que debería premiarlo el mercado. Los créditos baratos deberían ser a lo mejor más baratos todavía, si alguien tiene un seguro. Y no es lo mismo trabajar en una cadena donde vos tenés asegurado al productor, por lo menos con los fundamentales. Hay dos puntos que son fundamentales, que es precio y clima. O sea, son las dos variables. Vos decís el clima, hasta el clima hoy, cuando te dicen el clima no lo puedo asegurar. Hasta ahí no lo puedo asegurar. Los multirriesgos no son baratos, hay que ver, el Estado está trabajando en querer lanzar algo a nivel nacional, pero precios sí. O sea, yo creo que todos los que estamos acá estamos en el comercio y hemos escuchado al productor y si no, yo me lo perdí, cuando tuve la mercadería no valía. Tuvo 1000 oportunidades, la soja $250, más 260, miles de oportunidades, vale 230, 232, 235, bueno. O sea, me parece que esa es una asignación pendiente que tenemos los que integramos la cadena, de que realmente el productor entre por eso y que el mercado futuro de Argentina, si me decís a mí, tiene que tener mínimo 130 millones. O sea, una cosecha mínimo. Si queremos podemos hablar de... 2 cosechas en el 1920. Bueno, por eso. Entonces, ese yo creo que es un arma fundamental. Pero, y vuelvo a lo que decía al principio, y con esto le dejo a Raúl que dé su expresión. Los crecimientos para mí deben estar acompañados de planificación. O sea, para mí no podemos crecer, digamos, al voleo. ¿Viste? Que hoy ya estás hablando, el año que viene va a haber menos soja, va a haber mucho más maíz porque los números no dan. Y solamente que el número no dé no es el tema. O sea, es la demanda, cómo la tenés, cómo viene el mundo, a dónde vas a poder colocar. Y a lo mejor el año que viene lo que hay que hacer es soja, porque nadie va a hacer soja, como te dicen muchos. Pero bueno, me parece que pasa por ahí, por planificar ordenadamente, y por supuesto me parece que tiene que haber algo desde arriba que nos ayude y nos dé las señales que necesitamos, porque tampoco... para mí es fundamental eso. Raúl, ¿te pide usar el micrófono? ¿Cómo no? Cuando vos decís algo desde arriba, vos querés prescindir de la actividad de los consultores. Ellos son los que te tienen que dar las señales. Claro, ellos tienen que dar las señales. Mire, estas las recomendaciones. Si no viene desde arriba, ¿quién es arriba? No pregunté quién es arriba porque no. Sí. No, cuando hablo de arriba hablo hablo de un estado, hablo de un estado presente. Yo digo siempre, y con esto te dejo a vos ahora. Hay formas de intervenir. Entonces, cuando vuelve la palabra intervenir, todo el mundo lo primero que hace se asusta.
Ahora, hay formas de intervenir que son virtuosas y de las cuales pueden ayudar mucho. A eso me refiero. Este fue motivo de gran debate en la jornada anterior que hicimos aquí. Políticas activas o no. Políticas activas o no. Acabamos coincidiendo bastante más, te voy a decir. Y ahí te quiero decir una cosa, cuidado con la mala interpretación de políticas activas, por eso que te es digo. tremendamente riesgosa. Yo sé cuando ustedes dicen políticas activas a qué es lo que se refiere, sí, pero hay mucha gente, y el caso del trigo es un caso típico. Si vos analizás un mercado de trigo de exportación con dos compradores claramente definidos y totalmente diferenciados, Brasil y el resto de África, Egipto y todo el resto, con situaciones totalmente distintas. Si vos sos un estudiante de economía y te dice optimice la venta, ¿qué decís vos? Único vendedor. Un single test hay que hacer, no te habría ninguna duda que hay que ser único vendedor, una junta que entonces le venda a Brasil al país máximo que puede competir Brasil, y que le venda al resto colocándose en la separación y discriminar los mercados y segmentar la demanda. Esa es la teoría económica. Ahora, esa teoría económica que es fantástica, inclusive fue lo que dio fundamento muchas veces, sin decirlo, también a las creaciones de la Junta, etc. Eso es totalmente extemporáneo decirlo ahora, porque todas las juntas se disolvieron. Entonces, afortunadamente, el mercado le fue ganando a esta posición. Pero si empezamos a hablar y lo definimos como tal al mercado de trigo, mirá, hay que analizar muy bien si no conviene una cirugía de único vendedor, optimizar los precios, ponerme muy firme de un lado del otro y eso de retribuírselo a los productores. Fíjate lo que estoy diciendo para empezar a poner un poco de calentar el ambiente, nada más que para eso. Bueno, yo opino totalmente en contra, pero lo que pasa es que advierto sobre los riesgos de hablar de políticas activas de segmentación de mercado, que por qué sí, por qué no, porque cuando estamos metiendo eso muchas veces estamos prescindiendo o estamos suponiendo que el mercado no asigna razonablemente o no da señales para que los operadores tomen decisiones, ¿no es cierto? Y ese puede ser el riesgo. Yo creo que ni una cosa ni la otra, pero desde ya estoy totalmente para clarificarlo. Largué lo del único vendedor como para armar un poco de lío, pero mi posición no es esa. Y como creo que no es esa, porque finalmente va a ser más costoso para los productores armar un mecanismo de esa naturaleza que el beneficio que podrían llegar a recibir, porque seguro le van a devolver menos de lo que le hubiese dado el mercado, a juzgar por la experiencia nuestra cuando tuvimos la Junta. Entonces yo creo que acá lo que va a hacer hay que saber generar las informaciones para el mercado para que sirva para tomar decisiones. Y eso tiene que ser una actividad privada muy responsable, y tiene que hacer, por otro lado, un acompañamiento del Estado como para que efectivamente la cosa se haga razonablemente virtuosa y eliminar todo tipo de problemas o falta de competitividad a la que se refería Gustavo. Las decisiones son ingreso marginal neto de costos marginales comparado en cualquier alternativa. Esa es la decisión. Para lo cual, del lado del ingreso necesitas buena información de precios, no los precios presentes, los precios futuros, y necesitas mucho análisis. Y del lado de los costos necesitas ganar la competitividad. Infraestructura, transporte, puertos, todavía hay mucho trabajo por hacer en abaratar el costo argentino, que es extremadamente costoso y ineficiente. Además, eso debería venir de manera tal que eso te va a poner a vos en las decisiones del productor, en un esquema de producción, ¿no es cierto? Un esquema de producción, de rotación, etcétera, en las decisiones de qué es lo que hay que hacer y la mejor manera como hacerla. Ahora, desde el punto de vista del trigo, yo creo que al trigo argentino le falta ese sí un esquema de promoción internacional. Ahí sí yo diría a una suerte de promoción, un organismo que promueva las exportaciones de trigo, las calidades, etcétera, del orden internacional. Como tenemos un instituto de la carne, podríamos tener algo que tuviera alguna fuente de financiación, de promoción del trigo argentino, porque el trigo argentino ha estado tremendamente castigado por una serie de razones, fundamentalmente políticas, malas decisiones de origen de orden de política económica, y después ha tenido también cimbronazos de calidad importantes. Entonces hay que recrear un poquito la imagen del trigo argentino. Y la imagen del trigo argentino se recrea también con una fuerte intervención de promoción, como tienen todos los países que son exportadores de trigo. De manera tal que esa es yo creo que es la orientación razonable que podría acompañar al Estado. Y para que haya buenas señales de precios, acá necesitamos, coincido totalmente con Javier, mercados con gran volumen y liquidez, los mercados son los de futuros, dar una vuelta adicional muy importante a las opciones, y financiamiento. Y el tema es financiero, básicamente. Las decisiones a través del tiempo se basan en dos elementos. Se basan en lugar físico donde poner la cosa, y el otro es el financiamiento.
con buen lugar físico, con almacenamiento, las decisiones se optimizan. Entonces no tiene sentido haberse perdido el año pasado $20 por tonelada de los productores. Cuando el trigo estaba a 150, un precio que a lo mejor con un tipo de cambio mejor, etcétera, cuando estaba a 150 la posición enero, la posición julio estaba a $170. Y esos $20 los pudo haber aprovechado el vendedor y los pudo haber aprovechado el molino también. Los pudo haber aprovechado el molino. Hasta comprando y vendiendo y después recomprando en el mercado físico y captar esos $20 de diferencia para quedarse abastecer el molino con $20 debajo de la competencia. Por eso, ¿sabés qué? Hay un trabajo enorme por hacer. Y Argentina y los operadores y el Estado tenemos que volver a aprender a estudiar trading, comercialización, a integrar las decisiones de comercialización con las decisiones de financiamiento, que son fundamentales, a saber utilizar los mercados, y también arreglar algún tema impositivo. Por ahí uno empieza a hablar del mercado de futuros, etcétera, etcétera. Resulta que hay algunas decisiones impositivas que podrían entorpecer en términos de cómo considerar los impuestos a los ingresos brutos, todo ese tipo de cosas que muchas veces entorpecen la formación de mercado y la liquidez. ¿Sí? Así que yo creo el mercado es importante, instituciones hay de primera categoría, lo tenemos que ayudar con una presencia del Estado orientadora y al mismo tiempo lo tenemos que ayudar con una especie de rehacer de los sectores privados en términos de eficiencia, de compromiso de producción, etcétera. Fin de la historia. Te meto una sola preguntita tratando de linkearlo un poco con lo de Gustavo. Cuando él hablaba, tenemos que ir a 40 millones y de esas, o por lo menos se planteó, ¿no? 9 o 10 deberían ser cultivos de fina. Vos estás diciendo, la asignación del tipo de cultivo tiene que ver un poco con buenas señales, buena información, financiamiento, etcétera. ¿Juega lo mismo fina o gruesa en ese análisis? O sea, si en ese momento las señales son, y bueno, vamos a 5 y 35, vamos a 5 y 35. En última instancia, las decisiones, vos podés hacer un programa de producción a 10 años, pero las decisiones generalmente en las cosechas son anuales y en donde vos tenés que tener en cuenta, por otro lado, el esquema de rotación que tenés, que eso es la base, digamos, de la productividad que podés tener a largo plazo, ¿no es cierto? Vos, sabiendo el esquema de rotación y teniendo información, vas tomando decisiones flexibles como para ir adaptándote. Entonces a lo mejor un año puede ser la promoción, por otro lado, de la cebada y la colza, yo creo que también es necesario. Vos al trigo le tenés que dar alternativas. Cuando hubo problemas con el trigo, la cebada explotó acá en los mercados, después la cebada se cayó. Hay problemas con variedades, hay problemas con formación de precios, hay tanto por hacer. Con la colza también problemas por el manejo físico del grano, ¿no? Que genera muchos problemas. Yo creería que está todo por hacer de una Argentina que tiene que volver a confiar en los mercados y que tuvo intervenciones brutales hasta hace un año y medio. Entonces, que afortunadamente tiene una clase operadora que conoce los instrumentos, que conoce las herramientas y que está dispuesto a actuar rápidamente, y que por otro lado los productores, yo creo que en este momento están cada vez más capacitados y más formados porque son los nietos de los viejos productores, que a lo mejor esos viejos productores hacían las operaciones de futuro, después vino toda la generación intermedia con la intervención, y ahora vuelven los nuevos donde hay que inculcarla, hay que enseñar, y lo van a ir haciendo. Así que yo en ese sentido, digamos, soy optimista y creo que para tener buenas decisiones hay que tener buenas señales. El mercado asigna razonablemente bien en este sector, hay que ayudarlo, y para tener buenas señales, muchachos, lo fundamental es tener mercado de futuros y opciones de gran volumen y liquidez y un sistema financiero que acompañe. Diego. Qué difícil, qué decir que no hayan dicho, ¿no? Lo más interesante es ver opiniones que antes parecían tan divergentes y que hoy estamos todos bastante parecidos en el pensamiento, ¿no? Lo cual creo que es un crecimiento enorme, sobre todo, como digo siempre, en las mesas de consenso y de diálogo, y aprender e enterarse cuáles son los inconvenientes que está enfrentando por lo menos otro eslabón. Y mientras hablaban estas glorias, no por los años. Tenía que tirar algo para picar, claro. Teníamos que hacerle. Por eso te mientras hablaban de estas glorias del pensamiento, yo decía de qué voy a contar, y hoy en una nota en una radio me decían, pero Diego, ¿qué es el costo argentino en lo tuyo? Viste que estamos ahora que el costo argentino, si querés hablo de las 20 millones de toneladas de trigo y bla, 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 bla. La semana pasada nosotros perdimos una cotización de 52.000 toneladas de harina con Cuba, con Turquía.
que queda acá nomás, Turquía, acá, la otra cuadra. Lo perdimos por $63. Turquía subsidia. Sí, pero yo me ponía a analizar porque, viste que cuando vos perdés un negocio, lo más fácil es echarle la culpa a alguno y decir, no hay errores míos. Entonces dije, vamos a abrirlo el negocio, a ver dónde nos equivocamos. Políticas activas. Volvemos a las políticas activas. Sí, por supuesto, bueno, claro, yo tengo acá en la cabeza hace 6 meses que Enrique me dijo intervención inteligente del Estado. Inteligente, y lo presentó en un congreso De hecho, vos y desde hoy ahí tenés- le vos robé hoy la tenés, idea y... Vos hoy tenés los reintegros. Sí, claro. Sí, bueno, ahora si querés Un hablamos. poquito, Pero déjame poquito, déjame pero terminar con Mucho este menos tema. de lo que tenía. Cuando hablamos del costo argentino, lo basás en la infraestructura, ¿sí? Que ahí es donde te van los costos, en la presión tributaria, todo lo que son los impuestos internos, y uno de los temas que por ahí el presidente dio el otro día en la tecla cuando habla de la industria del juicio y el peso del costo laboral. Y obviamente que muchos lo quieren embarrar y cuando hablan del costo laboral dice, este está en contra de lo que gana un obrero. No, son dos cosas distintas. Nosotros, por lo menos en la industria molinera y en muchas industrias que conozco, queremos tener los obreros mejor pagos del país. El tema es cuánto le llega de lo que vos pagás al bolsillo de ese obrero. Entonces todo eso compone el costo argentino. Argentina hoy llevar una tonelada desde Chivilcoy, Junín, de más o menos 250 kilómetros alrededor, una tonelada de harina a Plazoleta, subirla en container, todo en envase, ¿no? De 50 kilos, subirla al vapor, más o menos todo eso son $93. Y hoy los turcos están teniendo un costo de FOBIN para llegar a su puerto, y después los destinos de ultramar son bastante parecidos, los fletes marítimos están baratos, están teniendo más o menos 31. Entonces, ¿cuánto más tiene que ser competitivo el productor, el molinero y todo eso para suplir esa ineficacia, ineficiencia o como quieran llamarle, de la no intervención del Estado, determinando dónde estamos equivocados en los costos? Porque lo que yo pago de impuesto en un puerto no lo determino yo, no lo determina mi capacidad de fabricar harina, lo determina la tarifa que determina la naviera. Así que me parece que tenemos que ir por ahí. Me quedé con lo de Gustavo. Acá no hay marcha atrás. No es, bueno, llegamos hasta acá, nos conviene, como hemos discutido Enrique o con Javier. Tenemos 20. No, ¿nos conviene 16? No. Yo creo que si están dadas las 20 hay que ir a buscar más y adecuar todas estas cosas que estamos hablando, que no es una opción, es una obligación. No es una opción de todos los que formamos parte y del Estado en su juego de árbitro o de parte. Es una obligación. Nosotros no podemos quedarnos mirando un partido y decir, no nos conviene, juguemos con 8 jugadores porque si no se chocan entre sí los jugadores. Nosotros tenemos la obligación de ir por más, si es que soñamos o queremos ese país que todos decimos que podemos ser, de la fabricación de alimentos, supermercados y bla, 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 bla. A mí me parece que también rescato de Raúl, porque también lo hemos discutido, que un organismo de promoción, yo no cortaría en el trigo, creo que la promoción se tiene que hacer de toda la cadena. La US Wheat hace un gran trabajo promocionando todos sus farináceos y su cereal. La Canadian Wheat hace su otro gran trabajo y llevan sus granos de trigo por todo el mundo y sus moliendas. Y nosotros hoy no tenemos. Lo que pasa es que cuando hablas con un funcionario de crear un organismo de este calibre, que debería ser público-privado, inmediatamente generar este tipo de instituciones se genera mano de obra que va a ir a ocupar un espacio. Acá estamos hablando de que llegó el momento, y me parece que con esta gestión se puede dar, de organismos vivientes que vayan detrás del mercado, y lo está dando el Ministerio hoy de Agroindustria, yendo a buscar mercados que nunca habíamos ido. Así que bueno, nosotros estamos muy preocupados por lo que es el costo, esperamos con mucha urgencia la reforma tributaria, pero también esperamos la intervención del Estado en nuestra cadena para poder darle salida a ni más ni menos que 4 millones de toneladas de harina que podríamos fabricar, que tenemos el cereal, que tenemos la competitividad desde la industrialización, y que bueno, evidentemente algo pasa. Si hoy yo analizo lo que es la exportación de harina y veo que crecí un 40% en el volumen, pero los destinos se redujeron a 2 o a 3,
evidentemente algo me está marcando, que los molinos no saben ir al puerto a subir una bolsa a un barco, no. Bueno, es lo que estaba un poco comentando. Evidentemente es un desafío ir a conquistar lugares en el mundo que otrora fueron clientes y hoy no lo pueden ser. Y cuando uno habla de esto, no habla únicamente del molino, porque en el beneficio de un eslabón está el otro, y si nosotros no hacemos de la industrialización un gran trabajo, el productor se va a quedar mirando cómo los chorizos se le acumulan en el campo, y si la exportación no genera nuevos destinos, con nuevas calidades, para ir a buscar en vez de 12 millones de exportación, 13, 14, esto es un embudo, todos tenemos la obligación. El productor da la sensación que ya hizo su trabajo, por lo menos para el año que viene. Nosotros todavía no lo hemos podido desarrollar del todo. Y bueno, Globo Copatel definió algunas ideas que hemos trabajado ahora en nuestro encuentro que tuvimos ministerial, que fuimos a acompañar con Javier al ministro Sarkis y a Urriza, y se habló en esa reunión de Avitrigo de generar consenso entre empresas y que Brasil tenga que ser plataforma de reexportación por ser más competitivo en los costos. O sea, harina argentina. O sea, digamos, es interesante porque la integración me parece fantástica, pero me da un poco de cosita, ¿no? ¿El total de exportación de harina cuánto es el mercado mundial? 16 millones. 16 millones es un lindo lío, ¿no? Y bueno, pero vos fíjate, pero hace 5 años Turquía bueno, pero hace 5 años Turquía exportaba 2 millones de toneladas y Argentina 1. 5 años después Turquía exporta 5 millones de toneladas, se quedó con el 30% del mercado, y nosotros, si Dios quiere, este año vamos a volver al millón después de haber desaparecido, que nos borraron del mapa. Las políticas públicas equivocadas, pero bueno. Fueron las mismas que te dejaron exportar uno en algún momento. No lo sé, creo que fue una otra, pero no, ¿sabes por qué? No, Carlos, porque vos inmediatamente, pero vos inmediatamente, hay una asociación dentro de la creencia popular que observa la molinería que a trigo barato nosotros nos beneficiamos para exportar, y es un error. Era trigo sin competencia, que son dos cosas es lo mismo, distintas. No. Y la sin competencia me hace comprar barato, eso es lo que interpreto, si no, ¿cuál es para qué es la sin competencia? Pero lo que digo es, vayamos al historial, y el año pasado teníamos, o el anteaño, un trigo recontra barato, y sin embargo no pudimos exportar, está dada por otras cosas. Nosotros tenemos que ir de la mano del producto. Lo mismo, te cambiaron los costos. No, bueno, pero siempre... está bien, ya pasó. No, está claro. Convengamos en que el millón aquel fue consecuencia de una política desacertada que perjudicaba la producción, por eso se cayó la producción. No creo, no está cimentado en eso la exportación de harina. Cimentalo en otra cosa. Una política pública que nosotros tampoco aprobamos, que estaba determinada para la mesa de los argentinos y que en definitiva la molinería cumplió un rol a lo que le pidieron. Después, si el pan no vale lo que tiene que valer, no es una función de policía de la molinería ir a ver cuánto vende una panadería, no está en el rol. Pero bueno, igual es un debate que me lo puedo llevar yo solo el programa 3 horas, pero... Una preguntita. Dale el micrófono. Quiere decir que, de acuerdo a tu argumento, pareciera que si vos volvieras a poner derechos de exportación al trigo, la molinería no se vería, la exportación de harina no se vería beneficiada por esa medida. ¿Estás seguro, Dieguito? No, yo creo que está hablando de ponerle alguna política virtual. Derechos, el trigo. Derechos de exportación al grano y con un diferencial arancelario favorable a la harina. Con reembolsos. El reembolso. No, lo que pasa que bueno, quedan esas cosas, ¿viste, Raúl, del pensamiento equivocado? No, pero está bien, y vos decime dónde las avalé y dónde las aplaudí. No, te estamos diciendo de que las avalaste. No, pero lo que digo es, la molinería tiene la competitividad no en la compra del grano. La competitividad de la molinería no pasa, pasa por las dudas. casi como un recreo. Yo quiero hacer un comentario para no, digamos, también uno no... Por un lado pedimos políticas activas y después estamos fundamentalistas en contra de las retenciones. Las retenciones son políticas activas. Que nos gusten, que no nos gusten, que sirvan, que no sirvan, es otra historia, pero es una política activa. Y que funcionó bien en el caso de la soja, porque las retenciones en la soja desarrollaron la industria aceitera y hoy, me lo enseñó Enrique Erice, mi gurú también,
el mercado interno paga mucho más que la exportación. O sea, que ya nos han devuelto, ese dato lo tenés que tener públicamente, pero yo creo que hay 2 o 3 veces nos han devuelto por el diferencial arancelario. Es decir, que fue un buen negocio pagar retenciones en la soja para los productores. Fue un buen negocio. También puede serlo en trigo y también puede ser en maíz. Puede ser que una retención pequeña, 3%, 5%. Porque si no te van a... Déjame decir algo. ¿Fue Sí. un buen negocio pagar retenciones o fue un buen negocio el diferencial arancelario? Que son dos El cosas diferencial distintas. arancelario, Ok. bueno, fue el diferencial arancelario. En este Vale la caso pena. me refiero a lo mismo, Puede haber un diferencial o arancelario en trigo y maíz que sea beneficioso para el productor. Yo me imagino que si hacemos más competitivos a los molinos van a pagar más que la exportación y van a estar distribuidos a lo largo del país. Entonces, lo digo acá porque lo dije a gente de este gobierno, lo he dicho antes de que pongan a cero la demanda. Era preferible retenciones de 5% en trigo y maíz y 25% en soja que no lo que tenemos hoy. El mix quedó desequilibrado y me parece a mí que eso hubiese ayudado poco. No sé si, digamos, porque también fui productor de pollos, así que tengo varias camisetas, pero cuando uno habla del sistema en general y pide políticas activas para algunas cosas, tiene que pedir políticas activas en general para ver el equilibrio del sistema. Y nosotros tenemos un caso sobre el que tenemos que aprender, que es el diferencial arancelario en la soja, porque eso nos trajo beneficios. Y el productor tiene que estar bien informado en este sentido, no tiene que estar desinformado. Las entidades de productores tienen que informarnos bien sobre los beneficios que tuvo tener el diferencial arancelario. Les propongo ahora, hacemos un redondeo, Carlos, un redondeo de lo que vimos hasta ahora. Si me vamos quedaron poniendo 2 en o 3 orden la temas. Yo creo información. que lo de la marcha atrás quedó claro que nadie está pensando en marcha atrás. El tema es cómo seguimos con la marcha adelante. Porque a lo mejor la marcha adelante no implica necesariamente todo trigo, todo soja, todo maíz. Hay que hacer un mix. Ese es un punto, me parece. Y la idea de esto era debatir precisamente si es que esa marcha adelante implica cómo armamos la canasta productiva. Probablemente el mercado te va a aconsejar en algún momento no hacer tanto trigo. Lo que habría que tratar de evitar es que eso cueste. Y le cueste a los productores fundamentalmente. Si mañana tenemos 25 millones de toneladas de trigo y el precio es 140 o 130, seguramente el próximo año vamos a tener 15. Pero hay un montón de productores que te van a decir, ¿por qué no me avisaste que esto podía pasar? Y me parece que un poco la idea de Enrique cuando generó estas reuniones es apuntar a eso. Después hay otro tema que a mí me preocupa, que tiene que ver con esto también. Acá se habló mucho de las políticas activas, que más o menos coincidimos en por dónde tienen que ir, pero también se habló mucho del mercado de trigo. Y todos, Javier, Raúl, que son los más experimentados, no iba a decir los más viejos, pero no, junto con Enrique y conmigo, sabemos que el mercado de trigo tiene sus problemas, el mercado de futuros tiene sus problemas, no lo hemos logrado solucionar en 40 años, mínimamente, y de pronto le estamos diciendo a los productores, no, pero además de trigo podés hacer legumbres, podés hacer colza. ¿Y qué mercado van a manejar los productores para hacer legumbre, para hacer colza? O para crecer, para que Diego pueda crecer con harina si no tenemos mercado, hasta la misma cebada. Entonces, vamos a ser claros, si más allá de esta marcha adelante que todos estamos de acuerdo, empecemos a ver, porque a mí me da la sensación, además por lo que ustedes mismos dijeron, que mucho de este desafío es el sector privado, más allá del Estado que tiene que controlar y dar las normas para que esto funcione bien, pero que el mercado de futuros no funcione hoy, en gran parte es responsabilidad del sector privado, que no ha logrado ni siquiera hoy incorporar a la actividad a un sector que en la Argentina está de moda, que es el sector financiero. Sin sector financiero con participación en nuestros mercados, va a ser muy difícil que esos mercados se desarrollen. Gustavo, hacemos una rondita de respuesta. No, totalmente de acuerdo. O sea, las legumbres no tienen cadenas de valor desarrolladas y no está ABCD en el negocio de la legumbre, con lo cual hay problemas. Pero justamente ahí es donde tenemos que liderar el sector privado. Hay que crear un instituto de las legumbres, que es una especie de organización por cadena de valor de las legumbres, donde se traten los problemas de las rotaciones, la tecnología, importar la semilla, en fin. Tenemos que hacernos cargo. No le podemos pedir, porque el Estado tampoco saben mucho de esto. Tenemos que hacerlo, obviamente, público-privado, pero lo tenemos que hacer entre nosotros y rápidamente. Hay un tema que me gustaría... Cuando habla de uno de política activa y demás y cómo vamos hacia adelante, hay temas que están en la agenda que van muy lento, ¿no? La ley de semillas,
la ley de semillas, bueno, o sea, no hay que explicar demasiado, pero la ley de arrendamientos, no podemos estar arrendando por un año los campos, porque eso es antitecnología. La gente que arrenda por un año no usa agricultura de precisión, no usa fertilizantes, las rotaciones están restringidas. Es el sector productivo el que tiene que pedir una ley de arrendamiento, que simplemente hay que arreglar un tema, que es el contrato accidental. Que el contrato sea accidental y no el uso y costumbre, ¿no es cierto? Después están los otros temas de logística, ¿no? Quizá estos momentos donde nos aprieta tanto la logística es el momento de uberizar el transporte de granos. Hay que ir adelante con eso porque el impacto económico es muy grande. Es muy grande. Bueno, pero la uberización en el caso de los granos va a favor del transportista. Hoy el flete, pero el flete falso hoy será entre 60 y 70% de lo que camina un camión es flete falso. Si eso lo bajás al 50, ganamos todo. Ni hablar si lo bajás al 40, y eso lo haces con uberización del transporte. Tenemos que levantar desde el sector privado las banderas de la innovación y rápidamente ir a resolver estos problemas. O sea, ¿quién nos va a resolver? ¿Vamos a pedir una devaluación para que nos baje el flete? Si pedimos una devaluación, jodemos a la mitad de la Argentina. Entonces, tenemos que ir por la uberización, el uso de la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, armar empresas del sector privado para bajar los costos argentinos a través de la innovación tecnológica y ser líderes mundiales en innovación tecnológica. Enrique. Sí, un repaso de lo que dijeron todos. El tema de las políticas activas, claramente lo que nosotros no queremos es una vuelta de Moreno. Porque Moreno fue nefasto y esa fue una política activa. Pero tampoco libertinaje. Tampoco libertinaje. Tampoco el libertinaje de los mercados. El libertinaje de los mercados que tenemos probablemente hoy en algunos temas. Y después está el tema que en la reunión pasada yo dije una frase que fue bastante polémica, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, que de Mendicura me tienen los quinotos rotos. Pero lo vuelvo a repetir porque es la verdad. Tipo que Mendicura aparece todos los días por televisión diciendo acá no hay valor agregado, que Argentina no puede exportar el 90% de la soja a China, cosa que es mentira. Nadie se lo dice, pero es mentira que Argentina exporta el 90% de la soja a China. China se lleva 8 o 9 millones de toneladas de soja en el año más de mayor participación cuando Argentina produce 60. Gracias a lo que decía Gustavo hace un rato, a diferencia de arancelaria, tenemos las industrias aceiteras más eficientes del mundo, exportamos a 100 destinos. Así que eso es un tema clarísimo. Después una cosa que dijo Javier, que a mí también me golpea, y cuando uno viaja tanto, que es el tema de las zonas. O sea, cuando vos decís vamos a crecer en legumbres, bueno, el tipo de pergamino podrá crecer en el tipo de pigüé, Saavedra, Torques, el triángulo que va, viste, desde Dorrego hasta Carué y pasa por Pringles y Suárez, ese tipo está en el horno. Ahora, estas políticas que tenemos hoy, por eso yo digo, políticas activas, yo me refiero a que el gobierno actúe inteligentemente, como decías vos, digo hace un rato, porque por ejemplo hoy no tenés mercado de girasol en la Argentina. Ahora, yo vengo del sudeste, tengo Tres Arroyos, Lobería, Necochea, la gente me dice, si el girasol varía lo mismo que la soja, yo haría girasol. Eso, entonces, alguien tiene que hacer algo para que funcione el mercado de girasol. Ahora, ¿lo tenemos que hacer nosotros? Y probablemente sí, pero no lo logramos. Después alguien, digamos, tiene que marcar la cancha, como dice Willy Bernau, dice, el gobierno quiere marcar la cancha. Bueno, yo te corrijo el verbo, el gobierno debe marcar la cancha en algunos temas. Después el tema del mercado de futuros. El mercado de futuros, Javier es el especialista, pero Argentina movía en el mercado a término 2 cosechas en 1920. O sea, eso sería hoy trabajar 250 millones. Ahora, ¿por qué no lo logramos? Está bien, es más inteligente operar en Chicago, o no funciona por alguna razón que todos conocemos, pero la cuestión es que no anda, y eso es una falencia del sector privado. No tenemos la especulación. Yo me acuerdo hace muchos años, me pasó que estaba un señor llamado Gustavo Grobopatel por mi casa, estamos hablando de hace 25 años, para ir a verlo al ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, para fomentar el mercado a término. Entonces Gustavo me dice, ¿trajiste una carpeta? Le digo, no. Y fuimos y le dijimos, que era amigo de mi padre de Carva, acá hay que traer la especulación al mercado de granos. Hay que ir a invitar a los bancos a que participen en el mercado de futuros. Y eso no se hizo, pero esta charla que vos recordás en La Plata fue hace 30 años. Y después el tema de este año, yendo a la situación de hoy, a la foto de hoy del mercado, porque la gente también está preguntándose qué carajo va a pasar con el trigo. Bueno,
el flujo físico, este año hay una cosa que es interesante. Apareció dinero al 3-4% anual en dólares, que yo no lo vi en 40 años que tienen esto, y eso está cambiando el ritmo de ventas. Las fábricas, yo sospecho, y esto es polémico, que vamos a terminar el 1 de noviembre con 15 millones de toneladas de soja de carryover, sin vender. Con lo cual las fábricas van a terminar trabajando al menos el 60% de capacidad de molienda, lo cual es un problema. Bueno, si el área de soja bajara, que sería para mí una aspiración, que suba el trigo, que suba el maíz y baje la soja, discutimos el otro día de ese tema, y cuando la soja, viste, terminen moliendo el 40% de la soja, van a volver a girasol. Ahora, para eso yo necesito que haya políticas que permitan aumentar la productividad del maíz, que podamos producir pollos a 400 kilómetros del puerto. De eso se trata. Ahora, eso lo tiene que hacer. Y que haya mercado de girasol, pero ahí tiene que haber un toquecito de arriba que te cambie la regla del juego. Acordate que el mercado de girasol en una época hasta se prohibió la pizarra de girasol. Claro. Bueno, o sea, todos los que estamos en esto conocemos cómo funciona el mercado de girasol. Bueno, no puede ser que no haya mercado de girasol en la Argentina, que no haya mercado de cebada, o que haya un solo comprador. Entonces, esas son cosas que, si lo dejas a los que manejamos hoy el mercado, y me incluyo para no ser ofensivo, digo, esto no va a andar. Ahora, y después otra... un segundito porque sí. te vas a ir. No puede ser que haya un solo comprador, o que haya 2 o 3, como en el caso del girasol, o puede ser, pero la gente debería saberlo claramente. Sí, las dos cosas. Porque poder ser puede ser, si hay un solo comprador... Pero si ganan tanta plata, los productores podemos empezar a exportar. ¿Quién te lo impide? Está difícil. Hay alguien intentándolo, me consta. No es tan fácil hoy, no es tan fácil hoy. Girasol es complicado por la fumigación. Tenés el antibiótico, hay un lío con el girasol. Sí. Bueno, hay que facilitar la forma de intervenir en ese tipo es facilitar a que la gente pueda exportar. Digamos, y si hay tanta guita que se gana, la gente que empezará a exportar. Exportación por cuenta y orden. Por cuenta y orden, claro. Salió. Están evitando de vuelta. Pues ahí está el sistema cooperativo. Hicimos, ¿no? Cuando fui director del Banco Nación, que exportaba el productor que es insólito, pero parte de la exportación la hacen ACA, AFA, digamos, las cooperativas lo pueden hacer tranquilamente. O sea, yo el creo año que pasado, el año pasado ACA salió a pagar $300 por el girasol. El mercado resucitó y a los 2 minutos lo llamaron 4 o 5 diciéndole qué estás haciendo. O sea, hay una denuncia de cartelización bueno, flotando en el aire. Lo estás haciendo, tenés que formalizar. No, pero las entidades gremiales la pueden hacer, sí. Yo quiero decir una cosa, no sé, Enrique, si terminaste con este panorama. Sí, no, solamente un solo tema para los que están escuchando queriendo que vaya el trigo. Para el trigo hay una buena noticia. Es que primero el mercado, Chicago queda en Estados Unidos, como todos sabemos, con lo cual refleja fundamentalmente lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una seca en los trigos de primavera importante. Pero les doy una buena noticia. Si bien el USDA dice que la producción de trigo cae marginalmente en el mundo, o crece marginalmente, no importa, los que bajan la producción este año son Estados Unidos 13 millones, Canadá 3, Australia 10, Ucrania 2, Rusia 3, Kazajstán 2, y todos esos que terminan con TAN también bajan. Con lo cual hay 33 millones de toneladas menos de los países exportadores. ¿Y quién sube? La India 9 más la Unión Europea 5, que no van a salir a exportar trigo, salvo ocasionalmente, aparte no es su habitualidad. Con lo cual esto nos cambió el panorama del precio del trigo, que íbamos a 140, 150 con 20, 22 millones, y ahora podemos aspirar un poco más. No sé si mucho más. Porque el mercado de trigo local hoy podría valer $200, si yo miro Brasil, tranquilamente, y con arancel hasta 270 FOB te da. Ahora, eso no va a pasar, ¿por qué? Porque yo voy al sudeste, recorro todo lo que me recorrí la semana pasada y le digo a la gente, ¿a qué precio vende el trigo? Y a coro me dicen a 180 lo quemo, con lo cual ahí tenés un límite al trigo. Ahora, esa es un poco la idea de este brainstorming, aprendamos a leer los mercados, estemos más informados, porque hoy el trigo podría valer 20, 30 dólares más. Y a los molinos les conviene que el trigo suba, que es al revés de lo que todo el mundo cree. Los molinos les conviene que el trigo suba porque tienen un mes de stock para trabajar, entonces, y como la harina se pone el precio del trigo, de función del precio del trigo, a los molinos les conviene que el trigo suba. Pero hay muchas cosas que el soberano debiera conocer y que no conoce, y que es nuestra responsabilidad. Pero sepamos que hay menos trigo en los países exportadores, bastante menos trigo, y el panorama del trigo es mejor. Vamos. Una cosita. Retomo lo que comentaba Gustavo hoy
Y yo quiero hacer referencia a un tema. El tema del transporte es un tema tremendo. El transporte automotor es una catástrofe. Además, el transporte intermodal es una catástrofe con el poco aprovechamiento que hay del transporte ferroviario. Pero nosotros hemos estado cansados de aprietes, situaciones especiales con los transportistas, tomas de planta, etcétera. La cosa cambió, muchachos. La cosa cambió. Se está ya imponiendo el esquema, porque todo el régimen tarifario, las tarifas de transporte son tremendamente antiacopio, antiplantas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre hacer un viaje directo del campo al destino final o hacer esos mismos kilómetros pasando por una planta de acopio es entre un 20 y un 30%. De manera tal que mayor pasar por una planta. Entonces el sesgo antiacopio de las tarifas lo estamos combatiendo y lo vamos a combatir, y ya se empezó a combatir, y ya se ha expandido el tema de la negociación, lo que se denomina en la jerga la tarifa enganchada o el flete a seguir. Flete redondo. Claro, que entonces ¿qué te hace? Yo contrato, te doy volumen, cargas todo el año, inclusive haces la corta, haces la larga, planificás mejor el transporte, pero te pago la misma tarifa que te hubiese pagado el productor para hacer la misma distancia. Y entonces eso ahí a nosotros nos pone en competitividad con la producción y con el silo bolsa, que es el tema fundamental, ¿no es cierto? Porque acá todos hablamos de los silo bolsa, resulta que el silo bolsa es una tecnología muy buena, sirve transitoriamente. Yo no sé si como molino compraría un trigo almacenado 6 meses en un silo bolsa, lo tiro a lo mejor, no sé, en un campo de un productor y no en una planta que por ahí puede tener algún cuidado, pero es un amortiguador fenómeno el silo bolsa para la velocidad de las máquinas y la capacidad de la cosecha con la capacidad de recepción en plantas a través de los camiones, pero las plantas tienen que tener competitividad. Entonces en el tema del transporte está abriendo una revolución que esperemos que sea aceptada por todo el mundo y que se trabaje con el flete a seguir, no con el doble arranque. Y otro tema que lo quiero mencionar porque nosotros estamos hace rato ya, nosotros hacemos una reunión con la gente de Avitrigo, esto para vos, Diego, visita el país y nosotros lo acompañamos como Federación de Acopiadores, los llevamos a visitar campos, instalaciones, dependiendo de las zonas que ellos quieran hacer. Javier lo conoce también muchísimo el tema. Y estamos, inclusive, esto que hemos hecho en forma individual y en forma quizás desprolija, lo estamos tratando de instrumentar a través de un convenio, donde no solamente aspiramos a colaborar en la difusión, la información, la verificación, el control en los campos, etcétera, etcétera, sino también, si se pudiera también hacer algunas operaciones comerciales de trigos especiales, alguna necesidad que pudiera tener la industria molinera brasileña. Y eso lo estamos haciendo, y bueno, es parte de las cosas en las cuales se tienen que meter, nos tenemos que meter todos. Diego dijo algo que también pasó y que yo creo que también es importante mencionarlo, el costo laboral. Porque ustedes también lo están sufriendo bastante. Sí. Si no solo la molinería sufre el costo laboral, sino que también forma parte del problema de toda la cadena el costo laboral, ¿no? Y yo tengo una planta de acopio, tengo mi personal que hace todas las tareas, pero resulta que para algunas actividades tengo que contratar personal de la bolsa de trabajo y pagarle para no hacer nada. Eso está también. Por eso te digo, son cosas que hacen al costo. Después alguien se explica, che, ¿y la paritaria cómo? Para mirar cómo se carga y se descarga un camión, sin hacer nada, para estar ahí. Para eso pagas personal. Mete un poco a la audiencia, porque como decía acá Gustavo Copatel, la conectividad y todo hace que esto tenga una gran integración, así que te dejo leer acá, que me pasan el dato. ¿Qué dice acá? Mirá, a ver, léeselo vos a la audiencia. 500 personas ya están 540 nos están viendo. Bien, tengo otro grupo acá que lo está mirando, un grupo de WhatsApp que son como 260. Muy bueno, coincido, aumentemos el uso de herramientas de cobertura, encontremos la forma, por consecuencia activará el mercado. Bien. Se ve perfecto, Mariana Pellegrini, mira, lo está viendo hablando de mercados y todo, y acá lo tengo un socio mío que se ocupa de pasarnos todas las preguntas, así que tengo algunas preguntas si quieren como para dinamizar un poco y de paso le respondemos a la gente que nos ve. Para Diego, vos que tenés el micrófono y amagaba justo, mirá. Que me quedé, viste, en todas las últimas reuniones que hemos tenido, era cuál iba el misterio de cuánto iba a valer el trigo, con Carlitos, que lo hemos discutido bastante. Y me decía, y allá por junio el trigo va a valer 1.800, vos de nuevo te vas a hacer un carnaval. Insisto, lo dijo Enrique, a la molinería del trigo, cuanto más caro, es mucho más beneficioso, por una sola razón. Desaparecen los costos fijos. Nuestro producto tiene 75% de materia prima. Se licúan los costos fijos. Entonces, inmediatamente, pero bueno, y yo todavía nadie me pudo decir cuál es el valor que... Ya sé que el más alto posible para el productor, pero $170 que vale hoy, ¿sí? Más o menos. Está bien. ¿Sirve o no sirve?
¿Funciona? Sí. Funciona. Hoy los Yo números le dan. diría a los productores, mirá el trigo julio, esperá que empiece a cotizar el trigo julio. No, bueno, 2018, decís vos. Sí, 2018, yo estoy hablando para No, pero para que va a vender en enero. Y enero vale 165, 170, funciona, me parece. Sí. funciona. Se hizo Va a mucho a vender enero. 170. Se Funciona. hizo mucho a 170. Sí, a 160 también. Ojalá valiera 200, está claro, ¿no? Claro que pero bueno, es un Ahora, escenario... ¿ustedes compraron? ¿Cómo? ¿Ustedes compraron? Nosotros no tenemos... No compran. no Bueno, tenemos... No No, te tiene lo digo a mercado propósito forma. para que cuentes el No, otro vamos problema que comprando... tenés. No, nosotros vamos comprando de a poco. Lamentablemente es una industria bastante... Te ayudo en la respuesta. En los molinos, yo tengo 4 clientes molineros, no se descalzan. Dicen, yo voy con el malón. Claro. Si yo hoy compro y acierto porque después subió y soy el único, soy el único. Ahora, si pierdo, también soy el único. Entonces, voy con el malón La y estrategia, voy al mercado claro, comprando ahí no- cuando todo el mundo compre y vendiendo cuando todo el ¿No hay mundo una cuestión de capacidad financiera también? Sí, está claro. Además, por eso Sí. te digo. Pero esto- Yo la esto me pondría acabo de decir, primero no, antes no, de la no, claro. especulación. Sí, trabajamos mucho con Diego intentando Sí. algo y todavía no, Es muy no- difícil. todavía no lo Sí, es logramos. muy difícil. Sigo con las preguntas, vos con vos, Gustavo, porque quedó acá dando vuelta uno de los temas que era el logístico, ¿no? Y acá, como este es un ambiente más tecno, lo primero que se engancharon todos es como con lo de uberizar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo podés uberizar un flete en Quequén con una mafia sindical que no permite el retiro de fertilizantes si no es camión de Necochea a Mirá lo que Quequén? pasa con los taxis acá. Primera. Son cosas- yo me refiero más, esos son Sí, otro son los tema. problemas, son los Yo me valores. refiero vos, si vos mandás un camión de Casares a Bahía Blanca cargado, después vuelve vacío y llega a Casares y después lo tenés que mandar a cargar a Peguajó, en cambio, si el tipo es capturado ese flete en el camino, no tiene que volver a Casares, lo captura en el camino. Sí, se supone que el gremio, al contrario, tendría que estar Tendría a que favor. estar a favor. ¿no? Porque Lo que dice la mafia es que cuando vos entregás en un lugar, en ese lugar no te dejan cargar el fertilizante que podías haber llevado a tu planta. Ese es Pero el- no es la mafia, eso es mejor dicho, es una mafia. No, pero no es lo que dicen, es lo que pasa. Nosotros lo vivimos en Necochea a muerte. Vos, por ejemplo, estás en Azul o donde vos quieras, mandás trigo, soja, lo que quieras a Quequén y compraste fertilizante a cualquier exportador para cargar en Quequén, ese camión no lo podés usar. Y si lo usás, te rompen el camión, le pegan al camionero. No, mafia, es mafia. No, y no solo eso. Dejando de lado eso que no te lo dejan hacer, lo segundo que te sucede es que para entrar en Quequén son todas asociaciones que se han creado nada, porque sí, porque no sabés que existen, algunas no tienen ni personería, pero tienen la mafia que le tenés que poner una oblea, que creo que hoy cuesta 200 y pico de pesos, para que el camión ande por Quequén, zona portuaria, sin tener un problema. Ok, Javier, ¿y quién lo resuelve eso? Eso sí, bueno, a eso, bueno, cuando uno habla de la intervención, Bueno, pero es interacción pero- público-privada, no, pero yo porque te tenés digo, que tener, tendría que No. tener proyecto de Uber en Bueno. muchos, o uberización o sistema de sí, otros, pero y la con el uberización Estado no trabajando termina ahí, juntos. porque estas son cosas que van más allá. Lo que está hablando Gustavo, te está hablando de la eficiencia del transporte. Y estos tipos no están atrás de la eficiencia del transporte, están atrás de la oblea, de la mafia, de la persecución, están atrás de otro negocio, que por supuesto perjudica al nuestro y al puerto, porque tal es así, y Raúl lo sabe porque lo vive, y uno que está en el sudeste todo el tiempo lo vive mucho, te cierran las plantas. Yo quiero hacer una Dejan trabajar. aclaración que vale la pena, que es de gran actualidad. Nosotros tuvimos el último problema hace una semana con una firma en Coronel Pringles que no tiene camiones. Lo comento, pues es una cosa increíble, pasa en la Argentina, no tiene camiones. Y el sindicato de choferes le tomó la planta. Y dijo, pero yo no tengo camiones, yo no soy paritario de ustedes, no soy dueño de camiones. Ustedes tienen que resolver sus problemas con los transportistas, yo contrato el transporte. Entonces, pidiéndole el sindicato de choferes que le tenía que pagar más tarifa al transportista para que el transportista le pudiera pagar más sueldo al sindicato de choferes. Entonces, sobre ese argumento le tomaron la planta. La cosa ya se llevó a un extremo. Inmediatamente hay un programa que tenemos de comunicación y tengo que destacar que los fiscales en la provincia han cambiado el temperamento, y a partir del nuevo procurador general de la provincia, el doctor Contegrán, hay una realmente respuesta inmediata ante las denuncias que se formulen por este tipo de abusos. Bueno, Así ahora que eso lo rescato como un tema muy positivo. Eso- a los eso- 2 días se había levantado el piquete, se había levantado todo, y esos tipos fueron a parar no sé dónde. Eso ahora está pasando, hay una denuncia fuerte, que había una denuncia anterior ahora de un productor en Olavarría, y el fiscal, junto a todas las denuncias que había, la están llevando a Quequén, a Necochea, y lo están moviendo. Pero bueno, nada, todo esto necesitas que traccione. ¿Hacemos un pelotadito rápido de valor agregado?
Sí. ¿Cómo la ves? Porque una de las preguntas de este panel era, ¿el valor agregado en trigo es posible? Porque si estamos con el tema del valor agregado, como dice el amigo Mendiguren y demás, Mendiguren cree que el trigo era como decía mi abuelo, que tiraba la semilla ahí en pueblito que se llama Erice, con el límite con La Pampa. Justamente vos tocaste Y eso. nacía, llovía, nació un pastito que se llamaba trigo y después se cosechaba en diciembre. Pero eso era hace 80 años. Hoy detrás de una semilla de trigo de valor agregado hay tecnología, biotecnología y genética. Alguien lo tiene que decir. Eso es culpa nuestra. No sabemos transmitir. Y Mendiguren va a toda la programa de televisión diciendo cosas que no son ciertas. Ahora, la pregunta que además nos tenemos que hacer. ¿Es posible valor agregado en trigo? Macri dice, vamos a transformar esto en el supermercado del mundo. Vamos a vender fideos con marca, galletitas. Yo tengo mis serias dudas de que eso sea posible, pero te pregunto, hagamos una ronda. ¿es posible y en qué grado es posible? Gustavo. Yo creo que el valor agregado es una utopía si no hay integración al mundo. O sea, si hay escalamiento arancelario en Europa y no tenemos un tratado Mercosur-Europa, difícil que podamos venderle algo con valor agregado. Me parece que eso es parte de un... Y ahí sí, bueno, no es solamente política activa, son políticas de Estado. ¿Cómo abrimos los mercados y poder ampliarlo a la mayor cantidad de productos? Cuando uno exporta, bueno, ya sabemos, si exporta pasta tienes un arancel determinado, si de trigo tenés otra. Entonces, a mí me parece que el eje central del tema del valor agregado tiene que ver con la integración al mundo y los tratados de libre comercio. Además de, obviamente, la competitividad. Tenés que llegar a un precio, y esa competitividad, como ya dijimos, tiene que ver con productividad, tiene que ver con innovación, tiene que ver con el costo del Estado, la parte impositiva, o sea, hay muchas cosas que se dan a la competitividad, la productividad de la mano de obra, en fin. Yo lo que creo que son como cosas que hay que trabajar en paralelo. Si vos tenés que trabajar en paralelo la integración al mundo, que lleva un tiempo, por otro lado tenés que trabajar el tema de la baja de costos o el aumento de la competitividad, también en paralelo. O sea, son como líneas que tenés que lanzarlas todas simultáneamente y tratar de ir, desarrollándola. Creo que eso hay que hacerlo rápido, porque el ejemplo que diste de Turquía es muy impresionante, ¿no? O sea, los contrarios también juegan. Es decir, tenés que ir más rápido que los demás. Por eso nuestra corrida hacia el futuro tiene que ver con hacer crecer la torta. Y hacer crecer la torta no es solamente producir más, sino meter cada vez más conocimiento en el producto que tenemos. Javier. Sí, en la macro creo eso, ¿no? Primero los acuerdos internacionales y demás que te permitan ese tipo de negociación. Ahora, en una primera instancia, me parece que lo dijiste vos recién, cuando hablabas al principio, estabas esperando la reforma tributaria, creo que dijiste, o algo así. Y me parece que pasa por ahí. O sea, hemos visto, y lo estamos viendo, el otro día en un programa de televisión decían que la salada de los ricos era Chile, ¿no? Y cuando uno mira, hay productos hechos por Arcor, se venden en Chile, hechos en Argentina, más barato que en Argentina. Sí. Y ahí ya está la respuesta. Me parece que el primer paso para poder integrarlo y decir, claro, porque vos decís, bueno, sí, ya bien, vamos a hacer eso. Yo coincido con él en el aspecto de, me cuesta ver Argentina supermercado del mundo. La quiero ver, por supuesto. Yo creo que acá nadie dice lo contrario. Ahora, dos cosas. Primero, reformar eso. Y segundo, también tenés que ver que del otro lado hay gente que, Brasil, por ejemplo, uno dice, che, vamos a llevarle la harina, la mayor cantidad de harina y demás. También están los molinos que no quieren cerrar, que tienen personal y que necesitan dar mano de obra. China te lo vive con esas 10 millones de toneladas de soja que importa. Yo creo que sería mucho más fácil para China no importar esas 10 millones y transformar todo en harina, pero tiene una necesidad social. O sea, atrás de todo hay algo. Ahora, si no sos competitivo, más allá de los acuerdos, como dijo, a nivel de precio, me parece que es muy embromado pensar en que transformemos el trigo en algo que lo podamos colocar mañana. O sea, Raúl. Valor agregado. La agroindustria genera muchísimo valor agregado. Ahí reitero lo que dijo Enrique, detrás de una semilla de trigo es increíble el valor agregado que hay en tecnología, investigación, ciencia, etcétera.
y atrás de un grano de trigo que se carga en el puerto también hay mucho valor agregado. Tenemos inversiones en instalaciones de almacenamiento, silo bolsa, tenemos transporte, tenemos goma, tenemos repuestos, tenemos camioneros, tenemos gente del interior, movimiento, flujo, es de manera tal que el valor agregado no hay que considerar de un producto determinado, sino hay que considerarlo de la agroindustria. Y muchas veces se habla del valor agregado para adelante y no para atrás. Para atrás hay muchísimo valor agregado. Y el segundo punto, para competir en los mercados internacionales, sí, hay que ser parte del mercado internacional. Ahí hay que tener, como dice Gustavo, una tarea muy firme en todos los organismos donde se suscriban convenios, acuerdos, etcétera, y tratar, y eso es una tarea ciclópea, esto es una tarea que no debió haberse abandonado nunca, ¿no? Y que esa es la tarea de todos los agregados, y la diplomacia, gran parte de la tarea de la diplomacia argentina debe ser esa, que hay que continuarla, hay que tenerla definida y hay que hacerla bien, ¿no? Tengo un segundo, antes de arranque. Dale, sí. No, porque pasa lo que vos decís y lo que hablábamos de la intervención virtuosa y hablábamos del Instituto de la Carne, vender carne del mundo. Ustedes tienen hoy dentro de la fila de la Federación de Acopiadores a Leandro Pierbattisti. Leandro Pierbattisti, hasta hace 3 años, creo, aproximadamente, está con ustedes. Lo conocimos en Brasil. Yo lo conozco ahí en el 2010, por eso después hicimos con la Cámara el famoso viaje para ver cómo producía y qué hacía Francia con los trigos. Leandro Pierbattisti trabajaba en la France Export Cereal y el trabajo de él era salir a vender el trigo francés en el mundo. Vender no en el precio, o sea, no ponerle precio, sino salir a vender la calidad, la capacidad exportadora, lo que tenían de ir a atender a los clientes. Eso lo hacía un argentino vendiendo el trigo francés en el mundo. Con lo cual me parece que eso da pie como para decir, ¿qué necesitamos? Un Leandro Pierbattisti haciendo ese trabajo, y encima lo tenemos acá. ¿Lo prestás? Lo tenemos a 5 cuadras del ministerio. Poquito, sí. No, con Diego lo tenemos planteado a nivel oficial, lo que pasa que no. Que esa es la tarea que debería estar haciendo en un país normal, debería estar haciendo. Que lo podemos hacer público-privado, o sea, ni siquiera es necesario que sea labor del Estado. Buen comentario. Bueno, sí, es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Con el instituto ese. Lo que pasa que no está bien visto los institutos porque evidentemente no han dado el resultado que uno esperaba al momento de la formación a lo largo de los últimos 50 años de historia. No sé, ustedes me pueden decir cuál instituto público-privado dio resultado a las claras. Entonces, evidentemente, cuando no tenés... Lo que pasa es que tenés un instituto para promover carnes y estaban las exportaciones cerradas. Bueno, por eso digo... Difícil. Por eso les estoy pidiendo a ustedes que me digan, funcionó, porque no es que estoy diciendo no funcionó ninguno porque sí. No lo conozco, pero si los demás países lo hacen, y me parece que ese tipo de promoción es válido. Ahora, otra vez, recojo un poco de todos. Para poder exportar valor agregado... Sin duda alguna necesitas los acuerdos comerciales. Hasta hace 2 años Argentina tenía 8 y Chile tenía 64 acuerdos comerciales de libre comercio. Entonces, evidentemente marcaba una tendencia del país. Hoy Argentina está en ese camino, como les decía antes. Hace una semana llegó la invitación para ir a Costa Rica y Panamá, para ir a Kenia y Nigeria, para ir a Egipto y para ir a otro destino desde el Ministerio de Agroindustria, y en todos piden harinas y derivados. Y evidentemente los mercados mundiales están. Lo que hay que hacer es ver cómo hacemos para poder lograrlo. Si los demás países pudieron crecer en productos de molinería, de panadería, de pastas, y nosotros los teníamos los mercados y los perdimos, evidentemente hay una tarea que desarrollar. Argentina de Centroamérica, que es el mercado más importante de pastas, hoy tiene el 0,35% del mercado y llegó a tener el 7-8%. Bueno, en harinas hoy estamos tratando de volver a ser el 7% y llegamos a ser el 14%. O sea, hay un mercado para regresar. Ahora, si eso va a evacuar los 22 millones de toneladas que podés llegar a tener de trigo, los 20 vamos a suponer, bueno, es tarea de todas, pero me parece que primero le tenemos que dar resultado o explicación al tema del costo argentino, y después
desasnar los mercados que evidentemente están con acuerdos de libre comercio, porque el mundo se rasga las vestiduras hablando yo soy el libre comercio, yo soy el libre comercio. No, Chile te dice no, libre mercado, sí, andá y llevale un cuarto de fideos frescos a ver qué te hacen en la frontera cuando los querés entrar. Andá, bueno, ni hablar de Europa. Europa hace 10 años que estamos negociando y negociaremos por los próximos 10 años y siempre va a haber un pero. Bueno, cada uno defiende en la medida que vas avanzando en el grado de industrialización, cada uno defiende más los porotos. Por eso es más fácil introducir por ahí un grano que un gramo de harina, y más fácil introducir un gramo de harina que un kilo de Lo dijo Gustavo Idígoras hace ya muchos años, esa frase la tomé a él: el mundo es una fortaleza arancelaria. Entonces, no vendamos humo, ¿viste? Si podemos aportar valor agregado, sí, se puede, pero hay que hacer un montón de deberes antes, como dice Gustavo, y tratar de ver si podemos aportar videos con marca. Entonces, no le hagan decir a Macri cosas que después no se pueden cumplir. Bueno, ¿vamos cerrando? Vamos cerrando. Queda picando acá una pregunta para proponernos en otro brainstorming que hagamos, que dice: ¿qué debería hacer el sector cooperativo para promocionar y o potenciar sectores como el girasolero o legumbrero? Creo que quedó ahí un debate dando vuelta con girasol y con legumbres como grandes oportunidades. Otra dice: muy buena discusión del panel, háganle llegar estos debates a políticos y entidades rurales. Dante Garciandía desde Carlos Tejedor, ¿viste? Debe ser conocido de ustedes, muy piola. Es fundamental que el gobierno haga algo con el tema de contratar gente que está obligada por los sindicatos y no deje más libertad. Hoy para un silo bolsa o lo que sea, o mover, tenés que buscar el tipo que está en esa zona, también, ¿no? Acá uno te manda, además de un saludo, dice: para el Brainstorming 5, invítalo de Mendiguren, te dice. Que este tu amigo, Y justamente. Hay un montón de productores que mandan saludos. Otro dato que quería pasarles acá, que estaba viendo, que es interesante y habla un poco de lo que vos planteabas: 16,38% de la gente que nos está viendo la ve desde un smartphone, ¿no? O sea, una cosa como esta tenías que irte de repente a un lugar. 3,45% de tabletas, 80,17% la ve de las computadoras. Acá tenés los datos, ¿no? Es decir, vivimos en un momento en el cual mucho de esto, ¿no?, que estamos diciendo hoy, se democratiza la información. Y queda grabado y se va a ver también por Canal Rural, y en el fondo lo que estamos haciendo todos es tratar de ser vectores de este tipo de debates y cosas. Espero que construya, que sirva, y muchísimas gracias. Una reflexión final, yo solamente... Porque nada, ayer me puse a escribir un cachito en una columna y bueno, tuve un eco interesante, pero que es una obligación de todos. Yo no sé si lo trataron en el panel 1 o en los anteriores, y que fue esto que nos asustó a todos, de querer bajar el Ministerio de Agroindustria a grado de secretaría, ¿no? Y todos los que estamos en esta materia y en esta cadena y en todas las cadenas de valor, me parece que es una obligación salir a defender lo que tanto costó tener, que es una cartera que te defienda todos los intereses. Podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo con un ministro que puedas debatir, con secretarios que puedas discutir, pero realmente me parece que es una obligación de todas las entidades e instituciones que componen este sector defender algo que tanto costó. Impecable, todos de acuerdo. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar acá. Gracias, Javier. Gracias, Diego. Gracias, maestro. Un lujo siempre tenerte acá, Raúl, con nosotros. Nosotros vamos, la tenemos que seguir, los tres firmes. Seguimos con el próximo panel. ¿Qué le parece, Gurú? Dale. Vos también lo llamaste el Gurú, ¿no? Así que en el próximo panel lo tenemos a Claudio Molina, a César Belloso, a Víctor Tonelli, a Santiago del Solar, que nos están esperando acá de corrido para charlar también de temas que tienen que ver con el valor agregado, pero esta vez de la cosecha gruesa. ¿Nos esperás 10 minutos? Hacemos el cambio y seguimos de largo. Gracias, gracias por acompañarnos, a la gente que además lo va a ver esto después o por Canal Rural y o también diferido por Agrositio. Así que nos vemos en 10 minutos.